Bueno, hola a todos y todas. Estamos en la clase 2. Vamos a arrancar con la clase 2 ya para meternos de lleno en planificación, en lo que tiene que ver con planificación, en lo que tiene que ver con todo el material que venimos viendo de cómo planificar, cuándo planificar, para qué planificar también y el por qué. Vamos a hablar un poquito hoy de cómo ya entrar en esa planificación, en ese, como quien dice, en esa parte de lleno. Ya nos vamos a meter de lleno en la organización de la planificación y también nos vamos a meter de lleno en en el entrenamiento, ¿no? En lo que tiene que ver, en lo que consiste en el entrenamiento. Por ejemplo, vamos a ver lo que nos remite plantear esta planificación que vamos a ver ahora. Esta planificación nos remite a plantear unos objetivos y distribución de los mismos a lo largo de toda la temporada, dirigida a la franja de edad comprendida entre los 12 y los 13 años. Pero también, dependiendo las intensidades de los ejercicios, podemos llevarlo entre los 5 y los 6, los 7 y los 8, todo esto dividido, los 9 y los 10, los 11, los 12 y los 13. ¿Sí? Por eso vamos a abordar esta planificación y programación. Por ejemplo, eh, alevines, a esto lo habíamos hecho para España, pero sirve. El alevín es el jugador que más pequeño es, ¿sí? Antes del chupetín, se le dice chupetín en los cadetes. Contenidos de trabajo afines a los objetivos propuestos. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos en un trabajo de situación donde nosotros, a ver si se ve ahí, si se me puede ver, ahí va. Bien, entonces estamos en un trabajo de situación donde vamos a abarcar tres grandes grupos: los puramente tácticos, los prácticos, perdón, que tienen la táctica, la técnica y la preparación física, porque son prácticos, son ejercicios prácticos. Que vienen los conceptuales luego, que son los que tienen conocimiento de las novedades del reglamento, posiciones específicas, sistemas tácticos y acciones estratégicas. Y los de actitud, tenemos trabajos de actitud, como por ejemplo el esfuerzo, el trabajo, el espíritu, el sacrificio, etcétera. Entonces, lo vamos a agrupar en tres grandes grupos. Todos estos ejercicios que estamos viendo, los vamos a agrupar en tres grupos: los puramente prácticos, que habíamos hablado, técnico, táctica y preparación física; los conceptuales, que son los de conocimiento y de las novedades del reglamento, posiciones y posiciones específicas, más algunos sistemas tácticos, y por qué no, también podemos poner acciones estratégicas; y los de actitud. ¿Hay trabajos de actitud? Sí, hay trabajos de actitud. ¿Hay trabajos que se mejora el espíritu y el sacrificio del juego? Sí, lo hay. Por eso ahí vamos a ver que es una etapa donde finalizamos el segundo ciclo de trabajo, a la cual la agrupa la formación y la tecnificación. ¿Sí? Por eso lo que vamos a ver abajo, ¿eh? Tiene que ver con el perfeccionamiento. Vamos a hablar también de la planificación, donde la técnica individual con balón o sin balón se sitúa en un primer plano dentro de las sesiones de entrenamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que esto es un ejemplo de planificación, ¿sí? Esto es un ejemplo de planificación, por eso yo estoy desglosando lo que se va a ver ahora a continuación, de a poquito, para poder ir entendiendo cómo debemos planificar. Si vamos a hacer ejercicios prácticos, si vamos a hacer ejercicios, como pusimos ahí, conceptuales, o si vamos a ver ejercicios de actitud. ¿Eh? Por eso es el motor principal del trabajo, ya que es el momento óptimo y favorable para el entrenamiento técnico-motriz. Por ello, todas las posibilidades y variantes técnicas deben ser trabajadas y fijadas para crear una imagen
lo más motriz correcta posible, rica y eficaz, ya que en las etapas posteriores será más fácil, como quien dice, corregir, cuando nosotros entrenamos y llevamos adelante el trabajo, siempre es más fácil corregir, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, empezar a mostrar cuáles son las etapas disponibles dentro de la corrección. Porque no hay que olvidarse que el futbolista se divide en etapas, ¿sí? Son 7 fases. El futbolista lo mismo. Entonces, también están los sistemas tácticos, las acciones básicas de estrategia, que ya ahí empiezan a tener su importancia dentro del entrenamiento sistemático, pero lo más aconsejable son los sistemas básicos de juego. Es empezar por los sistemas básicos de juego. Entonces, que sean de fácil comprensión y de fácil aplicación para los jugadores, siendo esto de gran ayuda para seguir desarrollando la capacidad de percepción y decisión. ¿Sí? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque a su vez hay un entrenamiento de preparación física que va encaminado a un trabajo sistemático de volumen e intensidad. Por eso nosotros hablamos, ¿sí? Ahí en el desarrollo de las capacidades condicionales. Por eso nosotros hablamos siempre de que cada trabajo, ¿sí? Cada entrenamiento, cada situación que tiene que ver con eh, la asociación de la edad viene con una intensidad distinta. ¿Se pueden hacer ejercicios similares? Sí, pero tienen que ver la intensidad dependiendo de la edad. No se le puede pedir a un niño de 6 7 años lo mismo que a un casi preadolescente que los 12 o los 13. Por eso esto es importantísimo comprender esto. Recordemos que la planificación tiene objetivos didácticos, que son los físicos, técnico-tácticos, todo lo que los divierte, y los puede, aunque parezca mentira, ¿podemos hacer ejercicios físicos que diviertan? Sí, podemos hacerlo. Entonces, ¿qué hacen los ejercicios físico-técnico-tácticos? Por ejemplo, además de los jugadores estar un poco más distendidos. Por ahí lo físico no tanto, pero lo técnico-táctico sí. No hablamos de lo estratégico, hablamos de lo técnico-táctico. Entonces, mejora las capacidades coordinativas, ¿sí? Fija correctamente los aprendizajes técnicos de etapas anteriores e incorpora nuevos, como por ejemplo la finta, los regates, los golpeos de cabeza, los pivotajes, los disparos al arco desde cualquier ángulo y con diferentes trayectorias. Todo eso se puede ir en objetivos didácticos. Los saques de banda, los de esquina, los cortos, los saques de banda, bueno, en el caso que sea con el pie o con la mano, ¿sí? Dependiendo del reglamento, porque hay 2 reglamentos. Los rasos, los medios, de las combinaciones de las mismas en forma de trabajo perceptivo y por sobre todas las cosas en espacio temporal. Esto lo tenemos que entender un montón. La parte espacio-temporal del futsalista es fundamental. ¿Por qué? Porque en el espacio-tiempo es donde él se va a manejar. Entonces, al manejarse en el espacio-tiempo, este futsalista, ¿qué hace? Se maneja de una manera que claramente tiene una connotación, ¿sí? Al manejarse en el espacio-tiempo, tiene una connotación un poco más allegada al resto, al balón, al resto de los jugadores. ¿Qué queremos decir con esto? Que el futsalista va a entender cuándo llegar a tiempo entre una situación y otra, porque él comprende el espacio temporal y va a estar más allegado a esa situación de juego. A veces nosotros vemos que no llegan del todo bien y dicen, no, a esta jugada no llegaste, o llegaste tarde, o no llegaste o te pasaste. Fue porque no comprendió y no tuvo percepción en el espacio-tiempo. Nosotros siempre lo comparamos con cruzar la calle, ¿sí? Tenemos que cruzar, no hay semáforo y viene un auto. Yo tengo que ser espacio-temporal
percepción y llegar al objetivo. Lo mismo pasa con esto. Es un ejemplo extraño, pero es espacio-tiempo. ¿Sí? Tengo que llegar antes de que me intercepten o antes de. Si tengo la situación en la cabeza, es porque tengo una situación cognitiva un poquito más desarrollada. Por eso, ¿eh? La capacidad coordinativa y cognitiva tiene que estar siempre en objetivo didáctico. ¿Sí? Después vamos a hablar también de cómo lo llevamos adelante. Entonces, ¿por qué? Porque esto me ayuda a trabajar los recorridos, ¿sí? Obviamente, me ayuda un montonazo. Desarrolla las acciones técnicas y estratégicas de forma que intervengan las capacidades de percepción, capacidad y decisión, como las coberturas, los cambios de oponente, presión al balón en defensa, rotaciones, pases de ataque al pivot, etcétera, ¿sí? Y también me ayuda a desarrollar el juego de equipo, en ataque, en defensa, con o sin la pelota, con o sin superioridad numérica, cómo marcarme, cómo no desmarcarme, cómo contraatacar, cómo hacer transiciones. Es importantísimo esta parte. Nos ayuda también a desarrollar la defensa como entrenadores, como entrenadores o entrenadoras en diferentes zonas del campo. Aplicamos el contraataque como sistema de juego, ya sea el 2-2 o el aprendizaje 3-1, que es el ofensivo estático y con rotaciones simples. Desarrollamos la fuerza general con aumento progresivo del volumen de ejercicios, multisaltos, multilanzamientos, fuerza de resistencia, circuitos. Mejoramos la velocidad de reacción, gestual, con o sin balón. Es buenísimo. Todo esto tiene que entrar en la parte físico-técnico-táctico. No tenemos que olvidarnos ninguna de esas partes, porque también viene de la mano de las planificaciones y de los entrenamientos cognitivos. Tenemos que conocer como entrenadores la importancia y el desarrollo del calentamiento y del enfriamiento dentro de la sesión. Esto es importante, ahora después lo voy a nombrar. Aplicar los conocimientos sobre el reglamento también es fundamental. Hay algunos entrenadores y entrenadoras que desconocen el reglamento. No está mal. Fijar los hábitos deportivos dentro de ese reglamento. Eso es importantísimo. Conocer diversas acciones colectivas en defensa, ¿sí? Entre otras. Después tenemos la planificación actitudinal, ¿eh? Que es llevar a la práctica los hábitos deportivos aprendidos en etapas anteriores como parte del entrenamiento diario de un futsalista. Entonces, una de las cosas actitudinales, por sobre todas las cosas, respetar las decisiones del árbitro, sean acertadas o no, las respetamos. No nos volvemos locos ni como entrenadores, ni le volvemos ni entrenadoras, ni le volvemos locos a los jugadores o jugadoras. Valoramos correctamente la decisión del monitor o entrenador, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Lo valoramos, porque por algo lo hizo. Aceptar y valorar la victoria y la derrota de buen grado como parte de la competición dentro del deporte también es actitudinal. Valorar la superación personal y la del equipo por encima de los resultados obtenidos. Me voy superando a pesar del resultado, que es una anécdota. Gané, perdí, empaté, me voy superando. Tenemos que ir con los futsalistas o las futsalistas superándonos como entrenadores o entrenadoras y también superando a ellos, ¿sí? Después vamos a encontrar contenidos físico-técnico-tácticos que tienen que ver con la ejecución de recorridos, circuitos dirigidos a la mejora de las capacidades coordinativas, mejoras de las capacidades condicionales, lo que hablábamos antes. Tenemos práctica de ejercicios que incluyen habilidades específicas también de nueva incorporación, como bueno, ya lo habíamos hablado, las combinaciones, los pivots, el espacio temporal. Y también es importante entender por qué agregamos al portero como jugador activo en defensa y ataque, cuando sacamos a jugar al arquero, ¿sí? La ejecución de ejercicios para mejorar ciertas acciones colectivas, por ejemplo, el pase de recepción, la pared, que a veces funciona, el apoyo y rotura, desdoblamiento, pase y va, diagonales, paralelas, todo eso en la parte físico-técnico-táctica. También, bueno, vamos a hablar de las prácticas de situaciones técnico-táctica estrategia, donde intervengan las capacidades de percepción. Después voy a dejar ejercicios acá abajo.
la realización de juegos de cooperación con la máxima participación de todos los miembros. Esto es importante planificar. La realización de juegos de cooperación, ¿sí? En ataque, en defensa, con posición, con inferioridad, con superioridad numérica. También, como habíamos hablado, ejecución de ejercicios y sistemas de entrenamiento dirigidos y acorde a la edad para trabajar las capacidades condicionales como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, integrándolos, si es el caso, dentro de los recorridos y circuitos dirigidos a las mejoras de las capacidades coordinativas específicas de futsal. ¿Sí? Es importantísimo eso. Por eso, cuando hablamos de todo eso, después lo vamos a ir desglosando porque es un montonazo y tenemos que estar metidos, de lleno, entender cuáles son las cognitivas, las actitudinales, las físicas, las técnico-tácticos, los estratégicos, todo. Tiene muchos complementos que hacen un todo la planificación. Esto es parte de la planificación, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con los cognitivos? ¿Qué sería lo cognitivo cuando ensayamos lo cognitivo? Lo de la memoria. Es importante trabajar lo cognitivo. Por eso los ciertos hábitos, explicación de ciertos hábitos deportivos, afuera el tabaco, afuera el alcohol, afuera las drogas. ¿Sí? Además, en su memoria no tiene que quedar nada de eso del niño o de la niña. ¿Por qué? Porque también estamos en la formación. Entonces, alejarlo del tabaco, del alcohol, de las drogas, explicarle que en la memoria eso no lo tiene que tener porque nunca lo va a trabajar. Entonces, es un hábito deportivo, el ser sano, mens sana, in corpore sano, sí, por supuesto que es un hábito deportivo. ¿Somos los encargados de que eso se logre? También, junto con la casa. Es importante. ¿eh? Por eso, dentro de las actitudinales también viene lo cognitivo, ¿sí? No está mal que entiendan que eso está mal y es lo peor que le puede pasar. El tabaco, el alcohol, las drogas, no está mal. Entiendo las situaciones sociales de cada lugar, de cada casa, pero tenemos que luchar contra eso. Somos los encargados de luchar primero contra eso, antes que nada. Por eso precisamente están dentro del club, para salir de esos hábitos que no son los mismos que manejamos adentro del club. Por eso es importante. Por eso también hay que hablar sobre la aplicación de los hábitos deportivos como práctica habitual, que ya les nazca natural, aceptación de las decisiones arbitrales, lo que habíamos hablado antes, aceptación y valoración positiva, que no lo habíamos hablado, de la victoria y de la derrota como parte del juego. Y después, la valoración y la superación personal del equipo por encima de los resultados obtenidos en una competición, que eso lo habíamos hablado. Acá abajo voy a dejar, ahora se lo van a llevar este PDF, cómo pueden ustedes armar, ¿sí? Una planificación. Les podemos dar ejercicios sobre eso. Pero acá tienen, vamos a ver acá un poquito. Y acá tenemos, bueno, la finta, el regate, el disparo, el pase, las paredes. Después yo voy a preguntar en la evaluación qué son. Si son tácticos, si son actitudinales, si son cognitivos, si son físicos. Voy a preguntar si son, por ejemplo, no sé, que tienen que ver con un montón de cosas que dónde, en qué momento se puede planificar y junto con qué, porque lo estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, bueno, si es estratégico también. Entonces, ahí tenemos todo, absolutamente todo. Yo ahora les voy a dejar todo detallado. Ustedes se van a llevar este PDF y por hoy, ¿sí? Por hoy vamos ya como dándole un cierre a esto. Ahora les voy a explicar un poquito, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a ir ya directamente a acá. Acá estamos acá de nuevo. Bueno, el entrenamiento se divide en 6 partes. El saludo inicial, la entrada en calor, el núcleo del entrenamiento, que es esa plantilla por la que fuimos, la vuelta a la calma, el estiramiento y el saludo de despedida. Fundamental, repetimos de nuevo, saludo inicial, entrada en calor fundamental y saludo inicial tenemos que tratar de estar todos puntuales.
¿sí? Es fundamental estar todos de manera puntual. ¿Por qué? Porque estamos respetando el lugar, estamos respetando el encuadre, estamos respetando al entrenador, estamos respetándonos a nosotros como jugadores o jugadoras y estamos respetando por sobre todas las cosas y estamos respetando la actividad. Es muchísimo cuando nosotros enseñamos a los niños que lleguen puntuales. Entonces, vamos por el lado de la puntualidad, la entrada en calor, ¿sí? También tenemos, como quien dice, el núcleo del entrenamiento. ¿Por qué vamos? Por esas 3, 4, 5 actividades, como habíamos hablado, cognitivo, técnico, táctica, estrategia, la que se les ocurra. Ese es el núcleo del entrenamiento. Vuelven a la calma, vuelven como entraron después del saludo y después estiran. Fundamental. Y por último, la despedida. ¿Por qué? Porque la despedida va a hacer que nosotros como entrenadores y entrenadoras llegue el mensaje claro. Llegue ese mensaje claro, qué es lo que queremos decir, porque a veces, no, te dije, me fui antes, profe, ¿se acuerda? Me tengo que ir antes. Entonces, bueno, dale, mañana estate a las 8 por ahí. Y que no sabe si es a las 8 de la noche, si es a las 8 de la mañana, si tiene que estar por ahí. Entonces se quedan todos, se habla todo, se les avisa qué van a hacer, dónde van a estar, hasta qué hora se los espera, a qué hora comienzan los partidos en el lugar, dónde es el lugar, cuánto, todo, vale las entradas para los papás, todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que se va a hacer es poder llegar a una comunicación más fluida, más fuerte y más precisa. Si yo no tengo precisión, fluidez y en la comunicación hay ruidos, hay distorsión, no voy a poder llegar nunca tampoco al partido. Si no llegué en los entrenamientos. Si yo no llego en los entrenamientos, no voy a llegar claramente a ningún lado en el partido. Es así, tuve una semana mala con muchas cosas raras. En el partido puedo ganar, sí, pero son situaciones de nervios, que estamos todo el tiempo ahí nerviosos. Tenemos que achicar el margen de nervios, de error y achicar el margen por sobre todas las cosas de improvisación. Entonces, con esto que estamos acá, que esto que vimos, les va a parecer todo un lío, con palabras muy raras o no, pero vamos a apuntar a qué es lo que se hace en cada planificación. La próxima semana vamos a desglosar todo esto. Así que bueno, les mando un abrazo gigante a todos y todas. Gracias por estar ahí, como siempre, y estamos viéndonos en la próxima charla número 3.